Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Que el Señor nos bendiga, a nuestras amadas princesas del reino. Que el Señor nos bendiga. Estamos aquí una semana más para escuchar palabra del Señor, para meditar y reflexionar en estos devocionales de Saeta Holly, donde simplemente escuchamos el consejo apropiado para nuestras vidas, porque la palabra del Señor siempre, siempre es apropiada. Así que les invito para que oremos al Señor y nos presentemos en oración y le pidamos que Él nos lleve en este tiempo donde hemos de buscar de Él. Les invito a orar. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana porque usted es bueno, porque usted es grande en misericordia, porque estamos aprendiendo un día más, Padre Santo, de sus bondades y queremos, Padre Celestial, que hoy día nos lleve en palabras, Señor mi Dios, para poder recibir este consejo, Señor mi Dios, para nuestras vidas. Qué lindo y maravilloso es, mi Dios del cielo, poder buscarte cada día al amanecer, al levantarnos, Señor mi Dios. Qué hermosa bendición, Padre Santo, es poder recurrir a ti, saber que tenemos en alguien, Señor mi Dios, maravilloso, el que nos escucha en todo tiempo. Queremos en esta mañana aprender un poquito más de ti, escuchar tu voz. Y es por eso que estos devocionales que escuchamos cada día en Saeta, Señor mi Dios, sean de bendición para nosotros. Que se sumen más, Señor mi Dios, en esta hermosa bendición. Gracias, Señor mi Dios, porque estamos en estos días con una motivación especial en Saeta, pero usted sabe, Señor mi Dios, conoce nuestro corazón. Cada día, Señor mi Dios, una palabra que nos hace bien, que nos conforta, que nos recuerda, Señor mi Dios. Y en este devocional, Señor mi Dios, de esta mañana, queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, buscar más de ti. Queremos saber más de usted, Padre del cielo. Es por eso que nos presentamos y nos reconocemos, Señor mi Dios, que sin usted nada, Señor mi Dios, podríamos hacer. Es por eso que agradecemos y entregamos que su dirección, Señor mi Dios, en medio del Espíritu Santo, sea para nuestras vidas. Gracias, Señor mi Dios, por instarnos. Gracias, Señor mi Dios, por permitirnos conocerte un poquito más cada día. Gracias, Señor mi Dios, por hacernos mejores. Señor mi Dios, gracias, Señor mi Dios, porque a pesar de lo insuficiente que somos como naturaleza humana, Padre Santo, usted nos mantiene, Señor mi Dios, aquí en este tiempo, Señor mi Dios, en medio de la adversidad de este mundo. Usted, Señor mi Dios, nos recuerda, Señor mi Dios, que nosotros somos nueva criatura. Gracias, Señor mi Dios, por compartirnos, Señor mi Dios, su reino a nuestra vida, a nuestro favor, Padre Santo, y poder vivir en una esperanza maravillosa, Padre Santo. Dejamos este tiempo, Señor mi Dios, en oración. Presentamos, Señor mi Dios, su palabra para hoy y queremos, Señor mi Dios, escuchar su voz. Gracias, Papito del cielo. Damos, Señor mi Dios, presentamos estos devocionales en su nombre, Padre Santo, y lo hacemos en el dulce nombre de Jesucristo amado, nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Qué hermoso. A lo que nos convoca. Nos vamos al libro de Efesios. Nos vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4 y nos vamos a ir al versículo capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos a darle lectura específicamente. Y dice así: en el nombre y en el amor de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo prestaba atención aquí a este libro de Efesios, porque el libro de Efesios fue hablado y entregado, Señor, por nuestro Dios, porque sabemos que toda palabra es inspirada por Dios, pero lo hizo por medio de Pablo, el apóstol Pablo, a su pueblo, al pueblo donde entregaba consejo, a un pueblo donde le mostraba que
a pesar de la adversidad que él está viviendo, porque él estaba específicamente en la cárcel. No estaba en el mejor lugar para escribir. Quizás muchos autores, ustedes se ven reflejados, y a algunos de ustedes les gusta escribir vivencia. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos lugares como relajantes, como inspiradores. Buscamos lugares inspiradores. Por ejemplo, un lugar al aire libre, la playa, el mar, los bosques. Uno no se sienta y se siente tan inspirado porque hasta el aire que uno respira es distinto al que nosotros frecuentamos. Pero Pablo lo estaba haciendo en un lugar adverso a su comodidad, y que el Señor nos bendiga a nosotros. Dice Pablo, imagínense, Pablo nos hablaba con ejemplos básicos, ¿cierto? Aquí, específicamente en estos versículos donde Pablo habla acerca de la nueva vida en Cristo, ahí nos está manifestando en todo el libro de Efesios. Nosotros vemos cómo Pablo nos enseña y cómo Dios nos enseña a adoptar, ¿cierto? Una nueva vida. Cómo nosotros, después de que creemos en Cristo, nos manda a que nosotros debemos incorporarnos. El último, uno de los mensajes donde nosotros aprendemos a vivir en nuestra nueva naturaleza, ¿cierto? Nosotros vamos viendo en este libro de Efesios donde nos muestra que debemos ser adoptados e incorporados, ¿cierto?, a una nueva vida. Entonces aquí Pablo nos muestra en cada capítulo, andad como hijos de luz, nos muestra el ministerio de Pablo a los gentiles, el amor que excede todo conocimiento, una unidad en espíritu. O sea, Pablo nos está mostrando, ¿cierto?, que lo necesario para nosotros los creyentes, que ya confesamos a Cristo, que ya fuimos justificados por Cristo, que debemos vivir una nueva vida en Él. Debemos vivir una vida nueva. Entonces, aquí en estos versículos nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya andéis, ¿cierto? Como que ya no andéis como otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿cierto? Ajenos a la vida de Dios, pero por la ignorancia de ellos, en la dureza de su corazón. Que el Señor nos bendiga a nosotros, que a pesar de que hemos creído en el Señor, muchas veces nos queda eso duro en nuestro corazón, pero el Señor nos bendiga, que podamos nosotros ir viviendo conforme primero a la voluntad del Señor, y otro, que se manifieste, ¿cierto? Que esta nueva vida ya no la vivo yo, sino que Cristo habita en mí, el Espíritu de Dios habita en mi vida. Entonces, en esto nosotros vemos que Pablo compara lo que aún no reconocen a Dios, que ellos viven entenebrecidos, que viven con un corazón duro, que viven por ignorancia así ajeno. Pero el Señor a nosotros ya nos rescató, ya nos llamó, y nosotros decidimos creer en el Señor, y que bendito es el hombre, ¿cierto?, que realiza esa confesión. Dice la palabra del Señor, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia de cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es el hombre afuera, ¿cierto? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Y ahí nos vuelve a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de ese viejo hombre que no nos hace bien, que dejamos atrás, que estaba viciado, ¿cierto? Y renovado en el nuevo espíritu, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Qué maravillosa es la palabra, en Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad, porque nosotros ya desechamos eso que estaba atrás, que nos hacía mal, porque creímos y confiamos. Entonces me leía una literatura y me concordaba tanto, porque dejar de hacer cosas
¿cierto? Como lo enseña la Escritura. Debemos nosotros dejar esas cosas atrás. Entonces dejar de una manera de hacer un lado, ¿cierto? Muchas cosas que nos hacen mal, como ese viejo hombre, ¿cierto? Que no nos daba nada, nada correcto. Nosotros podemos entender, ¿cierto? Que el acto de dejar que encontramos en la palabra del Señor va de la mano con elegir. Nosotros elegimos caminar con Cristo. Nosotros seguimos creyendo de que Cristo nos ayuda a vivir de mejor manera. Creer de una mejor manera que lo que nosotros estamos haciendo es dejar, ¿cierto? Entonces nosotros cuando dejamos, estamos haciendo algo, estamos accionando. Entonces dejamos aquellas cosas que nos están dañando nuestra alma o inclusive dañan a otros. Somos libres para elegir otras maneras de nuestro ser, relacionarnos, ¿cierto? Y cimentar y fundamentar nuestra fe, nuestro amor, que es lo que nos conduce a una nueva vida, a esta nueva vida que es en Cristo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando dejamos de temer lo que los demás piensan, entonces nosotros vamos a elegir ser libres, porque Cristo nos hizo libres. Cuando dejamos de mentir, por ejemplo, elegimos vivir en la verdad, así de simple. Cuando dejamos de culpar, elegimos asumir la responsabilidad. ¿Se da cuenta usted de que muchos están acostumbrados a justificarse echándole la culpa a los demás? Sucede eso mucho. Cuando dejamos de pensar erróneamente, elegimos vivir la realidad. El Señor nos bendiga. Dejar en una manera es hacer, es hacer. Y que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos hacer la voluntad del Señor. El Señor nos enseña y la Escritura nos habla acerca de la falsedad, de ese viejo hombre que no nos hacía bien, ¿cierto? En la vida que llevábamos antes y ponernos un ropaje de esta nueva naturaleza, ponernos este ropaje creada a la imagen de Dios. En verdadera justicia y en santidad, decía su palabra. Entonces tenemos cosas que dejar, tenemos cosas que dejar, y cuando dejamos algo, ¿cierto? De una manera correcta, somos transformados. Algo se quiebra dentro de nosotros y el Señor nos ayude a nosotros, porque sin duda que nosotros podemos muchas veces decir, es que ya no puedo más. El Espíritu Santo es quien obra en nuestra vida. Él nos hace discernir. Y nuestra determinación como hombre es decidir dejar. Nos levantamos muchas veces nosotros sobre nuestros temores, sobre nuestros errores, nuestras actitudes. Y el Señor nos bendiga a nosotros porque nosotros mismos notamos una diferencia. Nosotros mismos somos quien vemos como en la misma palabra del Señor se nos habla claramente. La palabra del Señor nos enseña, ¿cierto? Que hay un tiempo para todo y una época y un lugar debajo del cielo. Lo habla en Eclesiastés. Y eso nos enseña de que quizás ya tuvimos un antes. Hoy es el tiempo de reaccionar frente a nuestra nueva naturaleza, a lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, todo lo que nos perturbe, todo lo que nos haga mal, dejémoslos. Hoy es tiempo de actuar, de elegir, y el Señor nos ayuda, porque eso de lo que nosotros debemos hacer muchas veces es dejar, y dejar cosas que, inclusive, miren, cuando nosotros nos casamos, nosotros tuvimos que dejar, ¿cierto?, nuestra familia para formar nuestro núcleo familiar. Tuvimos que dejar a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero eso no dejaba de ser, porque ellos permanecen. Pero tuvimos que dejar nuestra cama individual para ya pasar a ser, ¿cierto?, parte de nuestro nuevo núcleo familiar. Y eso no quiere decir que
es parte de. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Debemos cortar lo que nos hace mal. A veces nos damos cuenta de que Dios nos corta y a veces nos duele y a veces reprochamos, pero el Señor nos ayuda a nosotros para que aprendamos a renunciar, aprendamos a dejar lo que no nos hace bien. Que el Señor nos ayude a nosotros, porque vemos a veces cristianos que no están libres, porque les cuesta dejar, les cuesta hacer, accionar frente a las cosas que estaban cómodos, porque el ser humano está acostumbrado a tener su comodidad y donde se siente que lo hace bien, perdón, ahí permanece. Ahí se siente bien, se siente cómodo, se siente con fuerza. Pero ¿qué pasa si el Señor nos mueve de un lugar a otro? A veces nos damos por vencidos y dice, esto no va a resultar. ¿Cuántos esposos no logran congeniarse? Y dice que me voy donde mi mamá, me voy para donde mi papá, me voy donde... Y se separan y no logran llevar este tiempo que el Señor nos dice que muchas veces debemos dejar. Para poder avanzar, hay que dejar atrás. El Señor nos bendiga a nosotros. Mire, veía aquí en el epístola de los Efesios, dice, así que ya no sois, en el capítulo 2 dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Qué hermoso, hermoso saber que ya nosotros no somos así como recién llegados. El Señor nos llamó y ya somos parte de la familia de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso es poder comprender. Pablo transmite esa sensación en este libro. Es un libro rico en contenido, de amplio mensaje, ¿cierto? Inclusive de la parábola que Jesús hablaba en el Hijo Pródigo, un gran rótulo que dice bienvenido a casa, se extiende por todo este edificio, este libro de Efesios. Em, si usted se siente muchas veces desalentado o se pregunta si Dios se interesa realmente por usted, es porque no ha tenido ese encuentro personal y hay que buscarlo. Cuando nosotros estamos cerquitas del Señor, se va a dar cuenta de que Dios nos responde y nos habla cada día y se manifiesta en nuestra vida, nos fortalece en esta transformación. Porque dígame si algo que se transforma cuesta, no es fácil. Ser transformado no es fácil porque dejamos atrás muchas cosas, una forma distinta. El ser transformado, y el Señor lo muestra, inclusive que seamos como ese vaso frágil, como ese vaso de arcilla que puede moldearse, porque lo hace el Señor con nosotros. Pero para eso debemos dejar lo demás, porque si no va a ser como esas piedritas entre medio de la arcilla, donde va a quedar con esos grumos. Que el Señor nos bendiga a nosotros. ¿Le gustó la palabra del Señor para hoy día? Qué lindo ser parte de la familia del Señor, pero para ser parte de la familia de Dios, como lo dice este versículo en Efesios, debemos vivir en la nueva naturaleza, o sea, dejar ese antiguo hombre, esa naturaleza antigua que el Señor nos entrega en este libro 4. Dice en el 22 del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dejemos a ese hombre, ¿cierto? Conforme a la verdad, bueno, dice que está viciado, ¿cierto? Conforme a los deseos engañosos, más, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, porque Dios ha llegado a nuestro corazón, Dios ha llegado a nuestra vida y Él ya entró en nuestra realidad. Ya no debemos hacer oídos sordos, ya no podemos hacerlo porque Dios permanece con nosotros, ya no vamos solos,
ya vamos con Dios de ladito, Él nos va mostrando, nos va enseñando y nos va haciendo mejores. Que el Señor nos guarde, que nos bendiga, que nos haga esa nueva criatura perfecta para que cuando Él llegue a buscar a su iglesia, ¿cierto? Estemos preparados. Vamos a orar al Señor para atesorar esta palabra en nuestros corazones. Padre Santo, gracias damos, Padre del cielo, por su palabra. Gracias, Señor mi Dios, por enseñarnos cada día. Ayúdanos y bendiga nuestras vidas. Déjenos, Señor mi Dios, en este tiempo, Señor mi Dios, llenito de su palabra, Señor mi Dios, para que seamos hijos obedientes, podamos dejar atrás, Señor mi Dios, todo lo que sea malo para nuestra vida y poder, Señor mi Dios, enfrentar este nuevo tiempo en bendición. Gracias, Señor mi Dios, por enseñarnos cada día. Enséñanos, Señor mi Dios, a poder buscar cada día más de ti de mejor manera. Y queremos, Señor mi Dios, en esta mañana, Señor mi Dios, que usted nos despida con su bendición, esa bendición del cielo, Señor mi Dios, que es emanada en Cristo, Señor mi Dios, pero también por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Que el Señor les guarde y les bendiga.